noches, magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, doctor Óscar Hernández, presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, invitados especiales que nos honran con su presencia, colegas, amigas y amigos. Vamos a tratar de resumir nuestra ponencia porque al ser el último yo creo que ya es un auditorium pues que ha oído una disertación brillante como la de Óscar y las palabras introductorias a este evento, de manera que ya son las 7:10 de la noche, ya estamos pues probablemente fatigados, de manera que trataré de resumir una ponencia que le he pasado a la comisión organizadora y que luego cuando tenga la oportunidad la Secretaría del evento la distribuirá entre todos ustedes. Voy a comenzar señalando y citando textualmente a un jurista francés con una obra ya clásica, Crítica del Derecho del Trabajo. Alain Supiot señalaba en esa obra que la relación de trabajo asalariado ha sido y sigue siendo definida como una relación en la cual uno manda y el otro obedece. En otras palabras, el poder está en el corazón mismo del derecho del trabajo. La subordinación del trabajador que caracteriza al contrato de trabajo, más que un simple criterio técnico de calificación, es la piedra angular de un derecho que tiene por objeto esencial encuadrar el ejercicio del poder que él confiere a una persona sobre otra. Este poder atenta contra los grandes principios sobre los cuales reposa el derecho de los contratos, la igualdad entre las partes y la libertad contractual. Mientras en el derecho de los contratos se postula la autonomía de la voluntad individual, el derecho del trabajo organiza la sumisión de la voluntad. Conforme a este criterio, la expresión subordinación jurídica disimula una lacerante realidad en el contrato de trabajo. Se le confiere una potestad y un poder dominante a una de las partes, mientras se le reserva una de sumisión al trabajador. Aunque se ajusta mal a la teoría general del contrato o de los contratos, la realidad es que el contrato de trabajo ha terminado por imponerse y por ser aceptado como un instituto jurídico en el cual se fundamentan los poderes del empleador y la subordinación jurídica de los trabajadores y que al mismo tiempo garantiza el funcionamiento de la empresa capitalista. El trabajador queda subordinado porque aceptó libremente, por supuesto, entre comillas, ese estado de sumisión al momento de convenir el contrato. Pero este vínculo al mismo tiempo le confiere al empleador un poder de organización, un poder reglamentario y un poder disciplinario. Es curioso, desde Montesquieu, la sociedad se ha organizado sobre el fundamento de la separación de los poderes. En todas nuestras sociedades hay un poder ejecutivo,
un poder judicial, un poder legislativo. Y sin embargo, en el derecho del trabajo se entrega en las manos del empleador los tres poderes. El empleador organiza su empresa, el empleador dispone por el reglamento interior o por instrucciones todo lo que tiene que ver con el trabajo en la empresa, y el empleador sanciona al trabajador que no cumple con esas disposiciones. Es decir, mientras organizamos una sociedad libre fundada en la igualdad, la empresa se organiza jerárquicamente. En la cúspide se sitúa al jefe, que es el empleador, y los demás tienen que obedecer. En contraposición a nuestra sociedad democrática, hay un despotismo en la fábrica. El empleador manda y punto, y el trabajador obedece y punto. El nacimiento y posterior desarrollo del derecho del trabajo tendrá por finalidad proteger al trabajador de los posibles excesos y abusos en el ejercicio de los poderes confiados al empleador. En otras palabras, el derecho del trabajo trata de democratizar la empresa, trata de atenuar, de morigerar el estado de subordinación en que es colocado el asalariado como resultado del contrato de trabajo. Pero el intento de civilizar el poder empresarial dentro de la empresa no implica que se puedan transferir a su seno las libertades y derechos fundamentales consagrados por la Constitución en beneficio de los individuos y los ciudadanos. ¿Cómo, y pregunto, cómo lograr que se respeten esas libertades y derechos fundamentales en una sociedad jerarquizada y de sumisión del trabajador? El trabajador es libre fuera de la empresa, pero pasa a ser un subordinado desde el momento en que ingresa a la fábrica. Las libertades y derechos fundamentales reconocidos por todas nuestras constituciones, incluyendo las constituciones del siglo XIX, pues permanecen al margen de la legislación del trabajo. Concebida como una sociedad libre e igualitaria, su aplicación resulta difícil dentro de la fábrica. ¿Cómo hablar de libertad de expresión, de libertad de religión, de libertad de tránsito, del derecho a la intimidad y a la vida privada dentro de la fábrica? Esas libertades se ejercerán en las horas libres del trabajador. Su traje de ciudadano queda en el vestuario del establecimiento. Sin embargo, esta realidad comienza a cambiar en la segunda mitad del siglo XX con el desarrollo y expansión de la tesis surgida en Alemania sobre la eficacia horizontal de los derechos y garantías fundamentales, según la cual el cumplimiento de los derechos y garantías podría ser exigido no solo al Estado, sino también entre particulares. Desde luego, esto no significa que los poderes del empleador van a desaparecer, subsisten, pero en su ejercicio deberá tomar en cuenta la dimensión humana del trabajador, tanto en su calidad de asalariado como en su calidad de ciudadano. Desde luego, esa antinomia entre poderes y derechos provocará tensiones que podrán derivar en conflictos
en una colisión de derechos, pues el trabajador pretenderá ejercer sus derechos fundamentales y al mismo tiempo encontrará el valladar de los poderes del empleador. La oposición entre poderes y derechos fundamentales habrá de resolverse con la tesis de la proporcionalidad que ha sido desarrollada por el derecho constitucional. Simplemente, para no abundar en la misma, señalo que conforme a esta tesis de la proporcionalidad, el sacrificio de un derecho fundamental solo resultará admisible desde el punto de vista constitucional en la medida en que pueda ser considerado imprescindible para la satisfacción de otro derecho fundamental que resulte prevalente de acuerdo al sistema de valores consagrado por la Constitución y por las circunstancias de cada caso específico. Y en ese test de proporcionalidad, pues, obligará al juez y al intérprete establecer, pues, si el sacrificio de un derecho frente al otro es idóneo, es necesario y es proporcional. El conflicto, esa pugna entre poderes del empleador y derechos fundamentales, pues habría que examinarlo tanto desde el punto de vista del trabajador como asalariado y desde la visión del trabajador como ciudadano. En otras palabras, en una expresión que ha utilizado en un momento determinado la Corte de Casación, pues examinarlo desde el punto de vista del ciudadano trabajador, pero también del trabajador ciudadano. ¿Cómo enfocarlo en cuanto al trabajador como asalariado? Además de los derechos que conocemos que son propios de la reglamentación del trabajo, la jornada, los descansos, el salario mínimo, la legislación del trabajo en general, pues establecen una serie de principios y de normas que han venido siendo constitucionalizados desde la época de la Constitución de Querétaro en México. Una serie de normas laborales que han sido elevados al rango constitucional en esa corriente del constitucionalismo social. Pues veamos por lo menos los fundamentales. En primer lugar, la libertad de trabajo. La libertad de trabajo consagrada por nuestras constituciones y que se plasma en la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio definido en el convenio 29 de la OIT como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Como derecho fundamental, la libertad de trabajo implica que toda persona decidirá libremente emplearse o no, trabajar o no, escoger al mismo tiempo el trabajo que sea de su preferencia o de su conveniencia, pero al mismo tiempo esa libertad de trabajo significa que el empleador no podrá impedir al asalariado que ejerce el derecho a retirarse de la empresa, el desahucio, como llamamos nosotros, cuando él lo crea oportuno. Asimismo, no se podrá ordenar en un tribunal la reintegración del trabajador a un puesto de trabajo si éste no lo solicita, y lo ha establecido así nuestra jurisprudencia, e igual violación se produciría
si se constriñera al trabajador a permanecer en su centro de trabajo y a retomarlo en caso de abandonarlo. Por supuesto, la libertad de trabajo no es absoluta, tiene sus restricciones y cubre ciertas limitaciones establecidas por la ley en razón de la persona del trabajador, la edad, la nacionalidad, el trabajo a domicilio, requisitos de profesiones reglamentadas como diplomas universitarios, certificaciones o casos en que por la inversión efectuada por el empleador en la formación del trabajador, pues también se establecen limitaciones o restricciones a la libertad de trabajo. Ahora, lo que atentaría contra esa libertad de trabajo y resultaría inadmisible serían aquellas restricciones que se acordaran convencionalmente. Una cláusula de exclusividad, por ejemplo, atentaría contra la libertad de trabajo y el derecho reconocido en la legislación dominicana de que un trabajador puede prestar servicio a más de un empleador en horarios diferentes. La propia cláusula, que aquí no se utiliza mucho, pero sí en otros países, la cláusula de no competencia que impiden al trabajador, una vez extinguido su contrato, emplearse en una empresa de la competencia, podrían también en una determinada situación atentar contra la libertad de trabajo. Segundo elemento, segundo derecho fundamental que aparece en nuestras legislaciones en primer término como una obligación para el empleador, que es la obligación de ocupación efectiva. Es decir, el empleador no solamente tendrá que pagar un salario, sino que por el contenido jurídico personal del contrato de trabajo, para el pleno desarrollo de la personalidad humana y profesional del trabajador, tiene que asegurarle ocupación efectiva. Esa obligación de ocupación efectiva, pues, ha pasado en muchas legislaciones a ser también un derecho del trabajador y un derecho fundamental del trabajador sobre la base de lo que se ha reconocido como el derecho al desarrollo de su personalidad, consagrado, por cierto, en el artículo 43 de la Constitución del 2010. De manera que no es solamente pagar el salario, hay que asegurar también ocupación efectiva, lo que implica para el empleador la obligación de adoptar todas las providencias necesarias para que pueda prestarse el servicio que ha sido contratado. Y naturalmente, si no se asegura la ocupación efectiva, pues el trabajador también tendrá derecho a reclamar los correspondientes daños y perjuicios. Y luego, también en el campo del trabajador como asalariado, la obligación de previsión, es decir, el empleador está obligado a garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, de salubridad, de higiene, de ambiente de trabajo adecuado. Y ese imperativo de protección está dirigido a preservar en el ámbito laboral un derecho que es fundamental y que consagra la Constitución, el derecho a la integridad física, psíquica y moral de cualquier persona. Esa exigencia de salud y seguridad se traduce en el aspecto, en el ámbito laboral, pues en todas las normas relativas a la higiene y seguridad en el trabajo. Paradójicamente, algunas de estas medidas destinadas a preservar la integridad del trabajador podrían generar una vulneración del derecho fundamental a esa integridad. El dilema surge
a propósito de la obligación del trabajador de someterse a reconocimiento médico para comprobar si padece alguna incapacidad o una enfermedad contagiosa que lo imposibilite para su labor. Esa obligación del trabajador debe ser o no cuestionada cuando, en defensa de la integridad personal, la Constitución prohíbe que se someta a una persona sin su consentimiento a exámenes y procedimientos médicos. El Tribunal Constitucional ha resuelto el dilema y entiende que la obligatoriedad solo es admisible como una excepción al principio de la voluntariedad, cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del asalariado o para verificar si su estado de salud puede constituir un peligro para él, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa. La excepción admitida por el Tribunal Constitucional se fundamenta en el factor de riesgo que para la salud y la seguridad de los trabajadores supone los trabajos en una empresa. Por consiguiente, y esto es importante, esa excepción no debe ser extendida a exámenes que desborden el campo específico de la salud, como sería el uso del polígrafo, del detector de mentiras, con fines de prevenir delitos, contrabando y tráfico de drogas y estupefacientes, o del alcoholímetro sobre pretexto de combatir el exceso de alcohol. Estas normas que tienen que ver pues con la obligación de previsión también se introducen en un campo que es interesante y que ha surgido últimamente en nuestro derecho del trabajo, que es el relativo a los acosos contra el trabajador. Nuestro Código de Trabajo prohíbe expresamente el acoso sexual, aunque no lo define el Código Penal, que lo califica como cualquier orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual realizado por una persona que abusa de la autoridad que se le confiere. En cuanto al acoso moral, la legislación guarda silencio, pero una decisión de la Corte de Casación, por cierto, de la sala que preside el magistrado Herrera Carbucia, lo define como actos o comportamientos discriminatorios o vejatorios protagonizados en el tiempo por parte del empresario o sus subordinados o bien por parte de otros compañeros y que se caracteriza por una persecución o violencia psicológica con fines degradantes, humillantes, aislantes que atentan contra la dignidad, la persona misma del trabajador y la estabilidad laboral. La definición dada por la Corte de Casación es lo suficientemente amplia para que tanto el acoso sexual como el hostigamiento moral, pues no solamente se configure cuando proviene del empresario o de uno de sus representantes, sino también cuando ese acoso proviene de los compañeros de trabajo, en base a lo que señala la sentencia de la Corte de Casación, porque el empresario, por su poder que tiene sobre los demás trabajadores, debió haber detenido la inconducta de sus subordinados. Y por último, en esa obligación de previsión, lo que tiene que ver con la protección de los bienes del trabajador.
La legislación es muy clara al señalar que el trabajador es responsable del cuidado y de la seguridad de las herramientas que utilice el trabajador cuando éstas son propiedad del asalariado. Pero al mismo tiempo habría que preguntarse si el empleador también no es responsable de los vestidos, si el empleador no es responsable de los vestidos del trabajador cuando éste debe, pues, llevar un uniforme y cambiarse en la empresa, o de los automóviles que son guardados dentro del recinto de la fábrica durante las horas de trabajo. Si se aplicara el derecho civil puro y simplemente, el empleador no sería responsable de la pérdida o deterioro de estos bienes, a menos que se pruebe que ha aceptado en forma expreso tácita el cuidado de los mismos. Sin embargo, el hecho de que el empresario, el empleador, tenga los poderes de organización y de control de su fábrica, lo harán responsable civilmente de cualquier pérdida o deterioro de estos bienes. Y ya, aunque no en materia laboral, la jurisprudencia civil de nuestra Corte de Casación ha señalado claramente que los estacionamientos ofrecidos a sus clientes por los establecimientos comerciales para el estacionamiento de vehículos son responsables en caso de pérdida o robo de estos automóviles. Y luego, ya para pasar a la segunda parte y final de esta intervención, lo que tiene que ver con los derechos del trabajador, ya no como asalariado, sino como individuo, como ciudadano. Y aquí todo reposa en un concepto de carácter muy general que creo que están en todas nuestras legislaciones, que está consagrado específicamente en nuestra Constitución, que tiene que ver con la dignidad del ser humano. La dignidad, cómo definirla realmente, es una idea más bien de tipo filosófico, de tipo ético, pero que la Corte de Casación la vincula con la vida misma y entonces señala que es un valor, no ya solamente ético, sino un valor jurídico trascendente a la convivencia de la persona, que debe ser garantizado, y aquí viene la feliz frase de la Corte de Casación, no solo al ciudadano trabajador, sino también al trabajador ciudadano. Y con esta expresión, la Corte de Casación deja claramente establecido que al trabajador se le debe respetar los derechos que le corresponden como persona humana, independientemente de su condición de asalariado. Una concepción tan abarcadora, vinculada directamente a la convivencia de las personas, hace de la dignidad en nuestro ordenamiento jurídico, pues, un valor que puede ser y es utilizado por la jurisprudencia en las más variadas situaciones. Un atentado a la dignidad será una afrenta al honor, al buen nombre, a la propia imagen de una persona, como sería el sometimiento de un trabajador a un detector de mentiras, decisión de la Corte de Casación, la acción penal injustificada que cuestiona en forma seria y grave la honradez del trabajador, también decisión de la Corte de Casación, y también afectaría la dignidad las violaciones a la intimidad de la persona como resultado, dice la Corte de Casación, de un acoso moral o de un atentado a su integridad física, incluyendo el derecho a la vida, como sería el desahucio abusivo ejercido en perjuicio de un trabajador con conocimiento notorio de que se encontraba afectado por el síndrome del VIH-Sida. O sea, el derecho a la dignidad viene a operar como una sombrilla que podría cubrir cualquier acto de degradación de la persona humana.
Pero ya específicamente, si la dignidad pues es una sombrilla para los demás derechos fundamentales, habría que hablar también del derecho a la intimidad y el derecho a la vida privada, tanto intimidad como vida privada garantizados por la Constitución de la República. Esa vida privada fuera del trabajo. Fuera del trabajo, la conducta del trabajador no es de la incumbencia del empleador. Es un problema de él, su comportamiento familiar, su comportamiento personal. Sin embargo, el famoso cependant francés, hay ciertas actividades laborales que justifican la invasión de la esfera privada del trabajador. Por ejemplo, la prohibición contractual a los empleados bancarios de concurrir a hipódromos, casinos y salas de juego, o la prohibición a un piloto de aeronave o al director de un centro escolar de mostrarse en público en estado de embriaguez. Y el más notable ejemplo, todo lo que tiene que ver con el caso de los deportistas profesionales, en el que se regulan hasta comidas, bebidas en sus horas de descanso y de recreación. Ahora, uno de los problemas más inquietantes en el caso de la intimidad y la vida privada fuera del trabajo es cuando se utiliza esa intimidad o vida privada y se invoca para emplear a una persona o para despedir a un trabajador. En ese sentido, sería ilícita cualquier solicitud de información que ataña a la vida privada del trabajador. O sea, usted va a contratar a una persona que está buscando un empleo y está bien que usted le pregunte por sus cualidades, por su capacidad, por su formación, pero nada tiene que indagar el empleador para ocupar un empleo o para promover a un trabajador, pues todo lo concerniente a sus preferencias sexuales, a su pertenencia a una fe religiosa o a su afiliación a un partido político. Aquí en el país, por ejemplo, es frecuente solicitar al candidato al trabajo un certificado de buena conducta que afecta obviamente la privacidad de la persona, y el derecho a la intimidad solo debería ceder a favor de la empresa cuando la naturaleza de la tarea o de las funciones exijan de un modo indubitable la ausencia de antecedentes penales. Por ejemplo, porque quiero contratar a un trabajador para el manejo de fondos o para la atención de niños o jóvenes con discapacidad. Hay sus excepciones, pero todos sabemos que muchas veces se convierte en una regla. Lo mismo sería contrario al derecho de la intimidad que el empleador despidiera a un trabajador sobre la base de un hecho concerniente a la vida privada. El asunto es de mucha importancia porque hoy se accede fácilmente a la vida privada a través de los medios de difusión de las redes sociales, como el Facebook, el Instagram. Bueno, y si me tiro una fotografía en que aparezco embriagado o que aparezco en una actitud de carácter inmoral en mi vida privada y apareció en Facebook, entonces se podrá ejercer el despido por el hecho de haber actuado así en mi vida privada. Y en cuanto ya a la vida privada en el trabajo, parecería extraño que hablemos de eso, pero hay vida privada dentro de la fábrica. El trabajador hace amigos, el trabajador organiza actividades sociales con sus compañeros, el trabajador se enamora dentro de la fábrica. Bueno, se pueden prohibir estas
este comportamiento, esta conducta. Yo creo que ese comportamiento debe ser admitido siempre que no interfiera con las tareas productivas. Es decir, los poderes del empleador no son totalitarios. Hay una parte de la persona del trabajador que se le escapa. Entonces, yo entiendo, aunque no hay jurisprudencia, que deberían ser absolutamente nulas aquellas cláusulas del reglamento o aquellas disposiciones de la empresa que impongan, por ejemplo, el celibato a los trabajadores. No, usted tiene que ser soltero. O que le obliguen, como sucede en algunas empresas, si usted se casa con una compañera de trabajo, uno de los dos tiene que salir de la empresa. Eso es un atentado a la vida privada dentro de la fábrica. Los controles también, las revisiones corporales, son aceptadas por el propio Código de Trabajo, por el propio Código señala que esas revisiones tienen que realizarse por medios idóneos, que deben ser de carácter general y con garantía de la impersonalidad de la medida para respetar la dignidad del trabajador. Con el desarrollo de la informática ya no son las revisiones corporales, son los controles por medio de las cámaras, por medio de los micrófonos, por medio de las grabaciones. ¿Son admisibles o no estos controles por la vía informática de micrófonos, de cámaras de televisión? La Corte de Casación ha señalado en una decisión que estos mecanismos de control a distancia deben ser admitidos con la salvedad de que se violaría el derecho a la intimidad si las grabaciones se realizaran en espacios reservados a la privacidad, como serían los aseos, vestuarios o comedores de la empresa. Por supuesto, es un adelanto en lo que a nuestro derecho se refiere, pero podríamos también señalar que la propia decisión de la Corte de Casación señala que el uso de estos controles a distancia, pues, deberían obedecer a un interés legítimo de la empresa o al propósito de ofrecer seguridad al trabajador. Y yo añadiría, por eso digo, ya es un adelanto, pero añadiría que estos controles deberían ser del conocimiento del personal, pues mantener en secreto un procedimiento de espionaje atenta contra el principio de la buena fe, crea un estado permanente de desconfianza y eventualmente puede afectar la estabilidad emocional de los trabajadores. Además de las zonas espaciales, el hogar o las comunicaciones o afectivas, relaciones familiares o sexuales, el derecho a la intimidad también comprende espacios vitales de autonomía como la apariencia externa del trabajador. El aspecto físico constituye el primer elemento configurador de la intimidad. Y en tal virtud, la doctrina sostiene que fuera de los casos de imposición, y cito, de una indumentaria de trabajo, el trabajador es libre para adoptar cualquier apariencia externa o indumentaria en el trabajo. El hombre podrá llevar traje o vaquero, usar o no corbata, tener un arete, llevar el pelo largo, barbas o bigote o mostrar un tatuaje. Y la mujer podrá vestir pantalón o falda y llevar o no collares, pulseras o arete. No obstante, el derecho fundamental del trabajador debería ceder ante la satisfacción intensa del derecho fundamental del empleador, como lo sería la necesidad de un uniforme para la identificación del personal,
la prohibición de aretes largos para evitar accidentes en la operación de determinadas máquinas, o la imposición de cierto código de vestimenta para adecuarse a los usos del sector, como el uso de la corbata en los establecimientos bancarios. Otro tema de la intimidad, el acceso a los archivos de las computadoras de la empresa. En principio, el empleador tendrá derecho a acceder a los archivos informáticos profesionales y a aquellos que no son clasificados como personales o privados. No obstante, aun siendo institucional el correo, la Corte de Casación admite ya la intrusión del empleador si está subordinada a la necesidad de un propósito específico, explícito y legítimo, es proporcionada a la situación que se presenta y tiene una mínima repercusión sobre los derechos de la intimidad del trabajador. Por argumento contrario, no será posible, pues la intervención en los archivos y correos electrónicos clasificados como personales, cuya revisión implicaría un atentado a la intimidad y por ende a la inviolabilidad de la correspondencia. Su intervención debería contar con una autorización previa del juez. Y pasamos a otro de los derechos fundamentales, la igualdad entre trabajadores, que está reconocida por la Constitución y por la legislación del trabajo. O sea, los trabajadores gozan de los mismos derechos y libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación de razones de género, color, edad, discapacidad, etc. Es decir, hay un principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley, pero hay otro principio que lo complementa, y es que en la aplicación de la ley también hay que aplicarla sin discriminación de ningún tipo. Es decir, debe haber, cuando se aplique la ley, igualdad de oportunidades e igualdad de trato. Pues bien, la igualdad de oportunidades y trato se impone al empleador no solamente al momento de acceder al empleo, sino también durante la prestación de servicio, salvo naturalmente las excepciones establecidas en la ley. Por consiguiente, durante toda la vigencia del contrato deberán ser sancionados los actos discriminatorios que afecten la remuneración, la formación, la promoción de los trabajadores. Como el mandato constitucional prohíbe toda clase de discriminación, la abstención, particularmente la abstención de contratar, también deberá ser sancionada, como sucede, y hay jurisprudencia en ese sentido, con las listas negras que buscan de parte del empresariado impedir que se contraten a trabajadores sindicalizados. Por supuesto, una aplicación particular, y no metiendo en esto, es reservada para la mujer. La prueba, por supuesto, de una discriminación puede resultar difícil, pero entendemos que con el avance que van teniendo en las garantías fundamentales, sobre todo a nivel de los tribunales de trabajo, a la víctima le bastará probar los hechos, correspondiendo al empleador demandado probar que su decisión no es discriminatoria y que se justifica por elementos objetivos extraños a toda discriminación. Y finalmente, el respeto a las libertades individuales, y aquí ya termino para no cansarlo más. La Constitución garantiza la libertad de expresión. Esta libertad de expresión siempre la ha ejercido el trabajador fuera de la empresa, pero tendrá derecho a la libertad de expresión
dentro de la empresa? Pues por supuesto, la respuesta tiene que ser afirmativa. ¿Cómo imaginar que el trabajador no pueda conversar con sus compañeros de labores o exponer sus ideas a los representantes de la empresa? Desde luego, esa libertad tendrá un límite en que evidentemente lo dispone la propia legislación. La injuria es una causa de despido, pero también el trabajador debe guardar la debida consideración, lo que implica a nuestro juicio no solamente el que debe cuidarse de injurias, sino también de cualquier difamación. Y en cuanto a lo de guardarse la debida consideración, bueno, pues la apreciación del juez determinará cuándo o no se ha cumplido con esta debida consideración. Y junto con estas libertades de expresión, la libertad de conciencia y de culto. Se garantiza la libertad de conciencia y culto, pues la protección a la libertad religiosa también se encuentra consagrada en una doble prohibición: la no discriminación por motivos religiosos y el impedimento legal al empleador de influir en las creencias religiosas de los trabajadores. Por tal razón, el empleador no debe coartar la libertad religiosa de sus trabajadores, porque al hacerlo atentaría contra la libertad de conciencia y de culto. Cualquier requerimiento o prueba con esta finalidad sería ilícito. Dentro de la fábrica debe, por tanto, ser respetada la libertad, incluso si el trabajador la expone y conversa libremente con sus demás compañeros. Por supuesto, no es lo mismo expresarse que realizar una campaña, lo cual obviamente pues desbordaría el campo mismo de esta libertad de conciencia y de culto. Pero aquí la pregunta fundamental sería la siguiente: ¿sería admisible que en función de sus creencias religiosas el trabajador reclamara la adopción de ciertas decisiones? Repito, ¿puede el trabajador, sobre la base de su creencia religiosa, exigir la adopción de ciertas decisiones? Por ejemplo, el trabajador se niega a trabajar el sábado porque es adventista, o rehúsa el trabajador porque es musulmán de trabajar en la preparación de la carne de cerdo, o sencillamente la mujer resiste el uso de pantalones y de recogerse el pelo porque su religión se lo veda, se lo prohíbe. ¿Se podría admitir estas exigencias del trabajador? Una vez más, lo que dijimos al principio de esta ponencia, el juicio de proporcionalidad deberá ser empleado para resolver el conflicto. Si el derecho del trabajador puede ser satisfecho sin un sacrificio especialmente grave para el empleador, aquel derecho del trabajador debe prevalecer. Por el contrario, el derecho de este último, del empleador, debe predominar si satisfacer la pretensión del trabajador ocasiona un grave quebranto a la organización de la empresa. La libertad religiosa tendrá un tratamiento particular en el caso de las denominadas empresas de tendencia, colegios religiosos, iglesias. La libertad religiosa protege también a estas instituciones, no solamente a sus trabajadores, también a estas instituciones. Tradicionalmente, la doctrina laboral admitió que en estas empresas era admisible atentar contra la libertad religiosa de sus trabajadores, recabar la opinión sobre sus creencias religiosas, despedir al empleado que ha renegado de su fe o prohibir al divorciado casarse nuevamente.
con la aplicación horizontal de los derechos fundamentales, se ha defendido hoy una posición más protectora de la libertad individual. La pertenencia o la práctica religiosa del trabajador solo debería tomarse en cuenta si es particularmente intensa la afectación del derecho fundamental del empleador. La limitación a la libertad religiosa del trabajador en estas empresas debería ser justificada por el interés del empleador de satisfacer su libertad religiosa ajena a todo propósito de discriminación. En Francia, por ejemplo, la Corte de Casación ha considerado ilegal el despido de un sacristán homosexual que ocultaba su orientación sexual y que por tal motivo no ocasionaba ningún problema en el seno de su iglesia. Pues bien, termino diciendo que no hay dudas de que hay un nuevo escenario en el cual se manifiesta el derecho del trabajo. Con la constitucionalización del derecho, que está ya consagrada en nuestra reforma constitucional del año 2010, con la penetración de las normas constitucionales en el ámbito del derecho del trabajo, no hay duda de que hay un derecho del trabajo que, a pesar de todas las vicisitudes de los tiempos modernos, pues comienza a manifestarse en un horizonte diferente. Ya no estamos frente a la presencia única y exclusivamente de un derecho del trabajo que está identificado sobre todo por aquellos litigios por la terminación del contrato de trabajo. Ya veremos en nuestros tribunales cómo ha comenzado a trillar el camino la Corte de Casación, no solamente los litigios por desahucio, por despido, por dimisión, sino también por ese choque tan interesante que se presenta entre los poderes que son inherentes a la empresa, al empleador, porque se los otorga el trabajador cuando conviene el contrato de trabajo y se somete a la subordinación, y esos derechos y garantías fundamentales que puede hoy ejercer el trabajador desde el momento en que ingresa, antes de ingresar y desde el momento en que ingresa a la empresa. Ya el trabajador no deja su traje de ciudadano en los vestuarios de la empresa. Dentro de la empresa sigue siendo ciudadano y como tal puede reclamar y exigir la aplicación de derechos y garantías fundamentales. De ahí pues que estas decisiones de las que he hablado de la Corte de Casación anuncian un nuevo derecho del trabajo para este siglo XXI, un siglo caracterizado ya por constituciones garantistas que con sus disposiciones impulsan el reconocimiento de la identidad del asalariado en su trabajo, un trabajador no solamente asalariado, un trabajador ciudadano, un trabajador persona humana. Muchas gracias.